Está lleno de agujeros y aún así contiene casi 70 litros de agua y alrededor de medio litro de ácido clorhídrico. Tiene más proteínas que 30 kilos de cacahuetes. Tiene suficiente carbono para rellenar 1000 lápices y fósforo suficiente para formar las cabezas de 3000 cerillas. Lo que parece una colección de sustancias químicas en una bolsa que gotea es la estructura más compleja de nuestro planeta: el cuerpo humano. A través de un manojo de fibras fuertes y flexibles llamadas tendones, hasta el extremo donde se fijan, y encontraremos uno de los materiales más extraordinarios del mundo, el hueso. Unas 206 de estas maravillas de la ingeniería se esparcen por el cuerpo, lo suficientemente fuertes para soportar 20 veces nuestro peso corporal, lo suficientemente ligeros para desafiar la gravedad, sin embargo, en resumen, lo suficientemente flexibles para absorber impactos inconmensurables, y están conectados de tal forma que proporcionan un aparente sinfín de movimientos. Los huesos representan el 15% de nuestra masa corporal y son los que nos dan nuestra forma. Sin ellos, seríamos algo parecido a esto. La mayor parte de la musculatura del cuerpo humano la componen los músculos esqueléticos o voluntarios, que, bajo la dirección del cerebro, permiten el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Los músculos están organizados en grupos de fibras que se contraen por estimulación nerviosa. La fibra muscular se compone de unas hebras diminutas, las miofibrillas, que contienen capas solapantes de dos proteínas, actina y miosina. Ante un estímulo, estos filamentos se atraen entre sí y la fibra se acorta. Al cesar el estímulo, los filamentos se separan y la fibra se alarga. La actividad coordinada de las diversas fibras permite la contracción y la relajación de los músculos que acostumbran a trabajar a pares opuestos. El aparato cardiovascular es el responsable de transportar la sangre rica en oxígeno y nutrientes a todo el organismo, así como de conducir los residuos hasta los órganos encargados de su eliminación. El corazón es la bomba que impulsa la sangre a través de un circuito determinado por válvulas que dejan pasar el flujo en una sola dirección. La contracción ventricular bombea la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo a la arteria aorta, que se ramifica en conductos cada vez más delgados hasta convertirse en capilares, donde tiene lugar el intercambio de sustancias entre sangre y tejidos. De los capilares, la sangre pasa al sistema venoso y llega a través de las venas cavas a la aurícula derecha del corazón. De la aurícula pasa al ventrículo derecho, que la impulsa por la arteria pulmonar hasta los pulmones, donde se oxigena para volver por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. El ciclo se sucede en una actividad incesante y vital. El aparato respiratorio tiene como función principal obtener oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Las vías respiratorias comunican el exterior con los pulmones, que son los órganos encargados de esta función. En cada inspiración, el aire que penetra atraviesa las fosas nasales, donde se calienta y humidifica para proseguir su recorrido a través de la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar. En los alvéolos se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre mediante un proceso de difusión pasiva de gases que tiende a igualar la concentración a uno y otro lado de la membrana alveolocapilar. Con la expiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos intercostales permiten que se suceda la entrada y salida del aire.
El aparato digestivo es el encargado de degradar los alimentos y asimilar los nutrientes para satisfacer las necesidades del organismo. El alimento que se introduce por la boca se convierte en una masa denominada bolo alimenticio, que pasa hacia la faringe y atraviesa el esófago para llegar al estómago, donde, por acción del jugo gástrico y los movimientos de las paredes, se transforma en una pasta de alimento semidigerido que penetra en el intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado se produce la digestión química mediante la acción de las secreciones intestinales del jugo pancreático y la bilis. Durante su paso a través del resto del intestino delgado, el alimento acaba de ser digerido y las sustancias nutritivas se absorben para pasar a la circulación sanguínea. Los restos no digeridos siguen su trayecto por el intestino grueso hasta que son expulsados al exterior. Si te trasplanto el corazón, por ejemplo, seguirás siendo tú. Pero si hago algo que dañe tu cerebro, tu carácter, tu personalidad puede cambiar. Así pues, el cerebro eres tú. Y cuando este órgano aparentemente normal y corriente sufre una agresión, todo lo que te define está en peligro. Examinar el cerebro humano es el santo grial. Todos queremos hacerlo, queremos crear un mapa donde sepamos qué estructuras hay, dónde y cuál es la función de esas estructuras. Pero a diferencia del mapa de la Tierra, donde hay una latitud y una longitud y esas cosas, el cerebro humano está individualizado. Cada uno es distinto del resto, es lo que nos hace únicos. En el laboratorio de neuroimagen de la Universidad de California, Los Ángeles, el Dr. Arthur Toga acaba de empezar a entender estas diferencias con lo que se llama el Atlas del cerebro. Es una colección de miles y miles de escáneres de individuos humanos, de distintas edades, distintos grupos, distintos sexos. Con él podemos ver el desarrollo de un cerebro desde los 5 años hasta los 90 y ver cómo empieza a degradarse durante la madurez. Comparando el cerebro de un hombre y una mujer, el de él puede tener mayor volumen, pero el de ella tiene más área de superficie. Esta es la actividad cerebral de alguien que habla un idioma y alguien que habla dos, un diestro y un zurdo. El Atlas del cerebro observa nuestro órgano maestro desde una diversidad de perspectivas hasta las neuronas individuales.